Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde comparto todo lo que sé sobre plantas, jardinería, emprendimiento, para ayudarte a vos que estás del otro lado del micrófono con tu jardín o con algún otro consejito como el de hoy que te puede ayudar a nivel profesional si tenés una empresa de jardinería, de paisajismo, pero también para todas las cuestiones que tienen que ver con la organización. Hoy te voy a hablar sobre la matriz de Eisenhower y cómo priorizar algunas cosas frente a otras, algunas tareas frente a otras, para que puedas ser mucho más productivo en esta época en donde la productividad parece que es lo más importante. Pero antes quiero hacer un par de comentarios. Primero, quiero agradecer la cantidad impresionante de mensajes que recibí a través de Instagram, a través de Telegram, también los comentarios en las plataformas de podcasting de este festejo de los 300 episodios, que se dice fácil pero que lleva detrás muchísimo trabajo. Hoy entonces un agradecimiento a cada uno de ustedes que se tomó ese ratito para dejar el agradecimiento o el saludo. Y antes de comenzar a desarrollar este tema que te voy a comentar por qué lo traigo aquí, quiero agradecer a nuestro patrocinador personalgardenshopper.es, la tienda online de jardinería número 1 en España. Si estás pensando en renovar tu jardín, en agregar algún detalle ahora que en el hemisferio norte ya se está en verano, no te olvides de pasar por la tienda personalgardenshopper.es para encontrar lo que necesites para poder disfrutar todos los días del año tu jardín. Dicho esto, entonces, comenzamos con el episodio de hoy, que tiene que ver con un asesoramiento que hice a un emprendedor de aquí de mi provincia, en el cual se había visto ya superado por la cantidad de tareas que tenía que hacer y que no encontraba una forma de poder responder a todas las demandas, a todos los emergentes que iban surgiendo, tanto de clientes como de empleados, sumadas a sus cosas personales. Entonces, estuvimos haciendo un análisis, una evaluación de todo el procedimiento, de cómo se organizaba, de cómo iba evaluando la prioridad de las cosas, porque muchas veces lo urgente desplaza lo importante en nuestro orden de tareas y ahí es donde pareciera que el mundo se nos viene encima. A todos nos ha pasado, por ahí hay muchísimas formas de poder organizar nuestro tiempo, dividiendo la jornada en bloques horarios, el famoso time blocking, por algo que hice yo también mucho tiempo, levantarme muy temprano a las 5 de la mañana para poder avanzar con muchas tareas antes de ir al trabajo con la empresa y cuando regresaba seguía hasta muy avanzada la noche para completar otras. Y la pregunta radica en cómo organizamos todo eso que tenemos para hacer para poder cumplirlo y no morir en el intento. Si te pones a buscar en internet sobre productividad vas a encontrar muchísimas aplicaciones, muchísimos recursos. De hecho, utilizo yo muchas aplicaciones como Todoist. Hay más de este estilo que podés ir anotando las tareas que tenés que hacer día a día, programar algunos recordatorios. También uso mucho el Google Calendar, Notion o Notion y la que para mí me resulta mucho más práctico, incluso mi calendario editorial, el de las publicaciones que hago tanto en Telegram como en el correo electrónico, como aquí en el podcast, lo voy organizando allí, es Airtable o Airtable, con el cual hago muchísimas cosas. Entre ellos me armé una tabla para esta famosa matriz de Eisenhower. Eisenhower, ya lo conoces, es el presidente número 34 de los Estados Unidos y a él se le ocurrió organizar todas las tareas, todos los compromisos que tenía, armando una matriz que se divide en 4 partes. Imaginemos no una hoja que la dividimos en 2 columnas y en 2 filas. Tenemos 4 secciones o 4 cuadrantes. En cada cuadrante, él iba a ir colocando las cosas que tiene que hacer, las tareas, los compromisos, si había que hacer un presupuesto, en este caso, porque estamos hablando de jardinería, todas las cosas que hay que hacer van a parar a esta matriz. Cuadrante 1, urgente e importante. En ese cuadrante tenés que anotar todas las tareas que requieren de una atención inmediata y que no pueden esperar. Como por ejemplo, si hay que podar un árbol que está enfermo, si hay que hacer algún tratamiento fitosanitario para evitar que una plaga vaya más.
regar las plantas si se están marchitando porque el día es muy caluroso o ha corrido un viento como el viento Sonda aquí en Mendoza y que necesitamos que la planta se recupere. Eso es urgente e importante, cumple con 2 características. Con esto entonces ya vamos viendo que hay 2 parámetros con los cuales clasificamos: la urgencia y la importancia. Cuadrante 1, como te lo dije recién, urgente e importante. Pero las cosas pueden ser importantes y no necesariamente urgentes, como por ejemplo podrías estar evaluando objetivos a largo plazo que no requieren de una atención inmediata, y otras como por ejemplo planificar un nuevo jardín, investigar sobre nuevas plantas o aquellas herramientas que querés empezar a comprar e incorporar a tu kit. Son cosas importantes, pero no que las tenés que resolver en el momento. El tercer cuadrante es el que va a ir juntando todas aquellas cosas que son urgentes, pero que no son importantes. Es decir, van a requerir de nuestra atención inmediata, pero no son tan importantes como las que habíamos anotado en el cuadrante 1. Como por ejemplo puede ser responder un correo electrónico o atender una llamada telefónica. Y el último cuadrante, el cuarto, va a juntar aquellas tareas que no son ni urgentes ni importantes. Son tareas que podemos delegar, que podemos posponer o incluso podemos no hacerlas, es decir, eliminarlas por completo. Como por ejemplo, ponernos a leer revistas de jardinería que no son necesariamente relevantes para nuestro trabajo o nuestro interés. Otro ejemplo sería navegar en redes sociales sin un rumbo fijo, es decir, lo hacemos como para entretenernos o quemar el tiempo, como se dice habitualmente. Repasemos entonces estos 2 conceptos que son los que vas a utilizar para clasificar las tareas. Una es la importancia y la otra es la urgencia. Cuando hablamos de importancia, las tareas importantes son aquellas que tienen un impacto significativo en el resultado final del proyecto o del trabajo que estás haciendo. Como por ejemplo, la plantación de los árboles, de los arbustos, construir un muro. Todo eso tiene que ver con tareas importantes. Y tareas menos importantes pueden ser aquellas, por ejemplo, el de podar unas flores viejas en las plantas, o el desmalezar en algún terreno, el abonado del césped, que no tiene que ser ya. Entonces, es importante, pero no tanto como aquellas otras que sí tienen un impacto significativo en tu proyecto o en tu trabajo. Y con respecto a la urgencia, tenemos tareas urgentes, que son aquellas que requieren la atención inmediata, como por ejemplo, si se rompió una tubería de riego, podar una planta enferma, eliminar una plaga de algún tipo de insecto que ha afectado a tus plantas. Tareas menos urgentes entonces van a ser aquellas que no requieren de que estés ahí en el mismo momento atendiéndola, como por ejemplo si tenés que pintar una valla, si tenés que colocar piedras decorativas o si querés agregar algún mueble nuevo a tu jardín. ¿Y cómo completás este cuadro, esta matriz que podés encontrar en algunas apps para dispositivos móviles? Podés hacerlo en una tabla como lo hago yo en Airtable o simplemente armarte en una hoja, en una cartulina, este cuadrante. Entonces, primero lo que vas a hacer es identificar todas las tareas que tenés que hacer. Vas a armar una lista de todas esas tareas que tenés que realizar, que pueden ir desde, por ejemplo, regar unas plantas que tenés en maceta o en contenedores, hasta algo complejo como diseñar un nuevo jardín. Una vez que tengas identificadas las tareas, la vas a clasificar en uno de los 4 cuadrantes, como por ejemplo, si tenés que regar las plantas porque se están secando, vamos a considerarla como urgente e importante. La planificación del jardín para la próxima temporada no es urgente, pero sí es importante. Responder los mensajes de WhatsApp sobre temas no cruciales son urgentes, pero no son importantes. Ver videos en YouTube sobre jardines exóticos que no aplican a tu proyecto actual no es urgente, tampoco es importante. Una vez que clasificaste, vas a priorizar y vas a ejecutar. Primero te vas a tener que enfocar en las tareas del cuadrante 1, urgente e importante. Luego dedica tiempo al cuadrante 2, que son tareas importantes pero no urgentes. Luego te concentras en las del cuadrante 3,
tratando de minimizar el tiempo que emplees en esas tareas, porque mientras sea posible la vas a delegar en la gente que trabaja contigo, en colaboradores o posiblemente tercerizando alguna tarea. Y de ser posible, evita al máximo las tareas que clasificaste en el punto 4. Y antes de terminar este episodio, te cuento las columnas que yo coloqué en mi matriz de Eisenhower que tengo confeccionada para trabajar. La primera columna es la de la tarea que hay que hacer. Como en el equipo hay varias personas, la siguiente columna es el responsable. ¿Quién tiene que hacer la tarea que acabo de anotar? Si es un colaborador, si es un empleado, ahí vas colocando a quién le corresponde. La siguiente columna, la de importancia, la que le sigue es la de urgente, en donde yo tengo opciones. En importancia, yo puedo clasificarla como importante o no importante. En la columna de urgente, como urgente o no urgente. Luego apliqué una fórmula, entonces, en función de la combinación de estos dos parámetros, de la importancia y de la urgencia, me sale qué tengo que hacer. Si no es importante y no es urgente, intentar eliminarla. Si es importante y si es urgente, hay que hacerla. Si es importante y no es urgente, hay que planificarla. Y la última que me está quedando, en la cual considero que la tarea no es importante, pero que hay que resolverla, que es urgente, trato de delegarla. Luego agregué otras columnas más, como un responsable secundario frente a esa tarea, una columna para colocar fechas límites cuando es necesario establecerlas, y la última columna que también tengo incorporada es el estado de la tarea. Aquí yo tengo distintas opciones: por hacer, en proceso, eliminada y realizada, con lo que puedo ver un estado de situación o el panorama de todas esas tareas que tengo que hacer. Como te comenté, uso Airtable o Airtable y me permite generar después distintos tipos de vistas, entonces yo puedo agrupar las tareas, puedo verlas agrupadas tanto por la prioridad como también por el responsable. La verdad que utilizo mucho yo esta herramienta, tiene una versión gratuita que es muy generosa, podés trabajar con hasta 1000 datos por planilla, con lo cual es muy pero muy interesante de probarla. Encontrás en internet muchísimos tutoriales cuya curva de aprendizaje es muy suave o muy fácil. Con esto entonces terminamos hasta acá el episodio 301. Nos encontramos el próximo jueves en una nueva edición del podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.